Bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de esta nueva Liga Femenina 2. Bienvenidas a la temporada 21-22 aquí en Sant Adrià de Besòs. De momento en el pabellón Ricard, en esta pista Pepe Machado. Bienvenidas a este... Va a costar, Win Team femení Sant Adrià, Club Bàsquet Sant Josep Obrer. Àlex, buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, todas las amantes del buen baloncesto. Va a costar, Win Team. Va a costar. Pero lo haremos, lo haremos. Pues hace Ya de mucho entrada, tiempo ya, ¿no? pasaremos la factura al sponsor del año anterior de todas las veces que le vamos a mencionar sin querer. Nah, pero no te preocupes porque ya no hay mediterráneas. Ya no. Ya no nos gusta. Ya no. Ha sido. Siempre mira, he sido más de matutano. Sí, Free Rabbits. Sí. Pues por cierto, llevamos muchos meses y te voy a pedir y os voy a pedir, y también a la gente, quiero decir dos cosas. Y la primera, vamos a estar con la presentación de los equipos. Y la primera es muy nuestra y quizás la gente de Sant Josep, lo que nos esté viendo la gente de las Balears, piense que no toca, pero da igual, no, es un lujo que me voy a permitir. Sí, primer partido ya la estamos liando. Venga, Sí, tú dale. es un lujo que me voy a permitir para hablar de este club, del Femení Sant Adrià. No pasa nada, la vida a veces, pues sí, no está bien, no, dificultades, pues sí, las hay. ¿Y qué? No pasa nada, todo es así. Yo quiero romper una lanza y personalmente, a mostrar todo mi agradecimiento a la gente que en las buenas, en las malas está, lucha, pelea, trabaja. Desde Pepe Anea, su presidente, que es un tipo que se levanta un sábado por la mañana y te empieza a pegar el papel en el bar, en ese hito que ha conseguido el club de poder tener este bar para la gente. A el Paco, que nos pone normalmente todos los cables, que es un tipo que hace de todo y que trabaja incansablemente. Gemma, Monse, el enorme, el gran Edu, el marido de Gemma, que no me acuerdo nunca cómo se llama, Carlos. A todos los entrenadores, masajistas, toda la gente que trabaja solo por una cosa, para que todas estas niñas se lo pasen bien jugando a baloncesto. Sobre todo para eso. Así que sí, bueno, ¿qué pasa? Es la vida. A veces se cometen errores, estás mejor, estás peor, es normal. Yo quiero mostrar todo mi afecto por toda esta gente que curra incansablemente por este club, desde hace tanto tiempo. Y también quiero decir una cosa, que nosotros seguimos. Porque no estuvimos por esto, por, qué sé yo, por ligas femeninas, días, endesas o como le llamen. Estamos aquí por sentimiento a este deporte y a este club. Y el sentimiento ni se compra, ni se vende, no muta, siempre sigue, está ahí. Somos parte de esta familia, yo formo parte de esta familia desde que mis hermanas jugaban aquí cuando eran pequeñas, así que forman parte de mí, de mi ADN y aquí estamos. Así que íbamos a seguir donde estemos, nosotros estaremos. A no ser que venga un equipo y nos ofrezca un sueldo. Entonces, a no ser que venga otro equipo y nos ofrezca un sueldo. Si Ya, nos ofrece un sueldo trabajaremos, pero nunca dejaremos de estar aquí. Así que muchas gracias a todo el mundo. Quedan 3 minutos 43 segundos y yo también, y ahora es más general, y lo siento porque siento que tenemos que decir esto. Yo quiero dedicar esta retransmisión a dos personas, a dos amigos que están pasando por un mal momento anímicamente, a Germán y Alex, que son dos de mis buenos amigos y que, bueno, no lo están pasando bien y bueno, sirva esto para tener mi cariño hacia ellos, en representación de toda la gente que lo está pasando, no mal, horrible, porque toda esta pandemia nos está dejando problemas de salud mental graves. Yo no sé si los 100 millones que ha prometido el gobierno español servirán o no, espero que sí, deseo que sí, pero quiero dedicarle esta retransmisión a toda la gente que lo está pasando mal por estos problemas de salud mental que muchas veces son no comprendidos, estigmatizados,
sirvan estas 2 horas de baloncesto para que se la pasen bien, se olviden, piensen en otra cosa, y un abrazo enorme y mucho cariño, mucho ánimo a toda la gente que lo está pasando mal derivado de la pandemia y por cosas que no son derivadas de la pandemia. Al final, ¿qué más da? La salud mental, las depresiones también son enfermedades y como tal deben de ser tratadas sin ninguna cosa más. Yo mismo, por ejemplo, voy a la psicóloga, es algo normal y yo creo que todo el mundo tenemos que normalizar esto y ayudar y ayudarnos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, Alex. Ahora sí, quedan 2 minutos, no sé si quieres algo añadir. Y ya vamos directamente al básquet, que es lo que nos mola. No, yo estoy bien. Me gusta que haya público en la grada. Echaba de menos sí. el público en la grada. La gente del deporte, llevamos como 2 meses flipando porque hay gente en el campo. Hay gente. Sí, hay gente. No, el último partido que se jugó en el Marina Besós ya tenía familiares de jugadoras. Que nos vino a hablar el padre de Irene Broncano, precisamente, a felicitarnos por la retransmisión. Por cierto, hablando de padres, tenemos a nuestro gran cámara. Si esto fuera teatro pediría un aplauso, pero el aplauso lo hacemos nosotros. Para Francis Macías, que nos está haciendo hoy de cámara y que, bueno, vamos a ver si igual lo hace más tiempo. Sí, así que está en periodo de prueba. Seguro, no. Lo va a hacer de huevos, seguro. Lo va a hacer muy bien. Así que muchas gracias a Francis García por estar ahí haciendo de cámara. También gracias a Xose, que nos lo estuvo haciendo toda la temporada pasada, y desde aquí un cariño, no sé si nos oirá o no, pero un cariño por esa ayuda que nos prestó durante la temporada pasada y mucha suerte para el futuro. Nos quedan 49 segundos para recordar qué pasó en el primer partido del Femení Sant Adrià y en el primero también del Sant Josep Obré. El Femení Sant Adrià perdió en un partido con muy poca anotación, 56-44 contra Germansons Unió Esportiva Mataró, Femení Maresma, Win Team, Femení Sant Adrià. El club Sant Josep Obré, por contra, ganó holgadamente, 72-49 al Club Bàsquet Lleida, Aleque Club Bàsquet Lleida, lo cual le sitúa como primer líder de la competición por la Verás. Al Sant Adrià está ahora mismo 10º, pero bueno, con un solo partido da igual, ¿no? Quién está dónde en la clasificación. Una baja tiene Sant Josep Obré. Sí, Amina Markovic. Durante tiempo. Amina Markovic tuvo una lesión en el talón de Aquiles y estará fuera de las pistas durante un cierto tiempo. Un abrazo para ella y mucho ánimo en su recuperación. Y como siempre digo en estas cosas largas, no hace falta volver pronto, hace falta volver bien. Así que sin prisas y mucho ánimo para Amina Markovic. Tenemos ya el 5 inicial del Femení Sant Adrià con una leyenda como Núria Martínez, también a Irene Broncano, Emma Barceló, Sheila Mariona Maestu y Mariona Mulló. Por parte del Sant Josep Obré con Sabina Burguera, con Marina Bausà, Neus Amengual y si lo decías, Brígida Mangual. Y la dorsal número 16 que nos faltaba es Milagros Maza. No, Neus Amengual. Está mal apuntado. Equipos Armengol, no sé por qué. Bueno, pues Amengual. Pues el partido que va a comenzar, empezamos esta temporada aquí en el Pabellón Ricard, aquí en Sant Adrià. La pelota al aire y la primera posesión es para el Femení Sant Adrià. Lo ganó Bronqui. Ha empezado el partido, no podrás decir eso de Bronqui sin the house, Ya veremos. Ahí está jugando, buena la penetración de Barceló, no pudo acabar en canasta, el rebote se lo quedó Sabina Burguera. Es lucha y la flechita, dice Sant Josep Obré. Que ya manda en ataque jugando con Maza. Sobre ella la defensa de Mariona Mulló. Maza jugando con la dorsal número 8, se la devuelve a Maza. Maza nuevamente sobre el bloque de Bausà. Esta llega al balón, pero estuvo inteligente Sheila Maestu para llevarlo a la banda. Y tendrá 5 segundos el Sant Josep para hacer algo. Lo que sea. Como intentar atacar y meter 2 puntos. Vamos a ver si lo consigue. Sí, o 3. Es lo que suelen intentar. Cuando Maza. Buena con Sánchez al interior. El balón se lo quedó Bronqui.
Bronqui para Nuria Martínez, interceptó Gual, pero es balón de banda lila. Nuria Martínez ordenando uno. Eso significa que tiene que venir a recibir Maestu. Maestu para Barçaló. Barçaló al interior con Nuria Martínez. Lo finta Maestu. Maestu de dos. El lanzamiento se le queda cortito. Balón que recupera Sánchez en el rebote. Y la falta personal sobre Gual es de Emma Barçaló. Lleva Sánchez en la camiseta a Sabina Burguera, teóricamente. Así que... Sí, Burguera. Pues lo intentaremos decir así. Jugando en ataque, viene a Maza, buena la penetración, ha marcado magnífico los pasos, el rebote para Bronqui. El paso es horrible, lo corta Mengual, línea de fondo, no va a encontrar nada, tiene que sacarlo para el tiro de dos. Canasta de Brígida Gual. Son los dos primeros puntos del partido, llegan cuando justo se han jugado 1 minuto y 21 segundos. En el otro lado, Barçaló lo intenta, la penetración, también había marcado bien los pasos, el rebote de Maestu y los 2 puntos. Es la primera canasta lila para empatar a 2 el partido. Cuando Maza en ataque, con Bauzá. Bauzá para Gual, defensa 1 por parte de Sanabria y la falta es de Barçaló. Segunda falta personal de Barçaló, no le debe haber gustado esto a Enric Cervera, que va a tener que preparar un cambio ya, lo ordena de hecho. Y en el lugar de Emma Barçaló va a entrar Cristina García. Se va con cara de lo estoy flipando, Emma Barçaló, nada bueno, de acuerdo con... Las dos faltas han sido un poco estrictas, pero no han sido dudosas. Para mí lo era. Falta clara. Uy, canasta de Burguera desde 3 metros. 2 puntos más para San Josep Pobre. Cristina García ordenando jugada, jugando para Broncano. Broncano para Martínez. Martínez dice que 1, la leyenda dice 1. Eso significa que tiene que venir Maestu. Con Martínez. Martínez para nuevamente Cristina García. Cristina García tiene que abrir para Maestu. Maestu con Nuria Martínez. Quedan 4. Va a tener que crear alguna cosa. Marca bien los pasos. La entrada es un 2+1. ¡Oh! 2+1 para la One. Sí, claro, en esta se les quedan 4 segundos, queda poquito, tenemos un problema. Hace Nuria Martínez que la solución la va a encontrar. Sí, algo hará. Ahí va el primero Nuria, al adicional Martínez. Anota el 5-4. La primera ventaja del Femení Sant Adrià en el partido, jugando Brígida Gual. Al otro lado el triple de Burguera. ¡Oh! Triple de Sabina Burguera. 5-7, poco le ha durado la ventaja al equipo Lida. Buena pared entre Maestu y Nuria Martínez. Y la Guana anota su 5.º punto. 7-7. Jugando Bauzá en ataque. Bauzá con Gual. Gual, buenos lanzamientos. Está cediendo lanzamientos fáciles el Femení Sant Adrià. Y eso... Sí, el Femení Sant Adrià siempre ha tenido como marca de la casa la defensa. Siempre ha sido un equipo muy duro para anotarle y le está costando un poco mostrar esa intensidad en defensa que ha mostrado en otros años. Sánchez, hay Burguera para Bauzá de 3. ¡Oh, qué bien! ¡Ese es el segundo! 7-10, el segundo triple. En este caso de Sabina Burguera, 7-10. Jugando Nuria Martínez. Le dice a Sheila que suba. Martínez rechaza el bloque, encuentra afuera Broncano de 3. No, el rebote es para Neus Armengual, perdón. Jugando rápido, ya estamos en el otro lado. Bauzá se la va a volver a jugar de 3 y la vuelve a clavar. Increíble. Segundo triple de Bauzá. 3 de 3 en triples. Y seguidos. El Sant Josep Pobre, sí, consecutivos, porque... Claro, eran del 7-6, no, perdón, el 5-4, pues parcial de 2-9, tiempo muerto, pedido por Enric Cervera. Y 3 triples consecutivos de Gual, que ha puesto a su equipo en el partido de golpe.
No, el primero ha sido de Burguera. De Burguera. El primero ha sido de Burguera y los otros dos todavía no se han subido a la web. Luego te digo. De Bausá. De Bausá. Vale, aquí está. Bausá lleva 2 triples, Wall lleva 1. De momento, Burguera lleva 1. Burguera lleva 7 puntos, es la máxima anotadora del partido por el momento. En el San Adrià, de los 7 puntos que ha anotado el equipo, los ha metido Nuria Martínez 5. 2 de Irene Broncano. Bueno, pues 7-13. Alex, el partido que lo decíamos, están cediendo triples, están cediendo tiros fáciles en Fermín Santadrià y eso se paga, y además si el rival te premia con ese acierto. Sí, necesita mejorar mucho su defensa. Se han dado situaciones de tiro muy fáciles para el San Josep, que además las ha sabido aprovechar muy bien, porque a veces te dan situaciones muy fáciles pero el tiro no entra. En este caso San Josep le ha entrado sin ningún problema y ahí tienes la ventaja. De momento 6 puntos arriba el San Josep Ubré, pero como no cambia la cosa, puede ser mucha más en poco tiempo. Jugando el Femení Santadrià con Irene Broncano. Broncano sobre Cristina García. García con Nuria Martínez. La leyenda otea al horizonte. Busca Broncano. Irene Bronqui con Nuria Martínez. Martínez buscando una solución. Ahí está con Sheila Maestu. No, el rebote. Lo pelearon Martínez. Lo peleó Muñoz, pero se lo queda a San Josep. 7-13. Juegan para ponerse incluso 8 arriba el equipo balear. El equipo que se ha levantado ya a las 4 de la mañana para venir aquí a San Adrià. Ahí está el triple. No hay 2 sin 3 y para el San Josep Ubré tampoco 3 sin 4. Triple de Burguera nuevamente, 7-16 desde la línea de 3. Está machacando el aro el equipo de Mallorca, pero la respuesta al menos es de Cristina García. 9-16. Jugando Bausá. Bausá para Gual. Gual de 3. No, y esto es noticia. Al rebote se lo quedó bien Gual. Vuelve a fallar o tendrá la tercera opción en ataque. Bien Gual, asistencia. Es falta personal. 2 tiros libres para Armengol. Y será el primer triple fallado del San Josep Ubré. Y mueve el banquillo Femení Santadrià. Va a entrar Judith Turrión, Belloso y Judith Turrión. Se van al banquillo Mariona Mullo y Sheila Maestu. De momento el San Josep 4 de 5 en triples. Es una buena forma de empezar un partido. Vamos, creo yo. Por cierto, Alex, tú estabas montando un equipo de básquet, ¿verdad? Yo estaba montando. Necesitarás equipaciones. Ah, sí, ¿Dónde vas a encontrar las mejores equipaciones? Haz como el Femení Santadrià. Win Team tiene las mejores equipaciones para vuestros equipos. Win Team. Ahí está Mengual anotando. Yo también montaría un equipo, pero no estoy para estas cosas. Recupera el San Josep Ubré. ¡Qué bien, Angela Belloso! Se la ha vuelto a quedar. Jugando para Judith Turrión. Turrión con Nuria Martínez. Martínez le dice a Turrión, baja, busca el bloque. Ahí está Martínez de 2, asumiendo responsabilidades. ¡Ay, se le quedó cortito! Rebote para Maza. Maza jugando ya en Bausá. Estamos en el ataque de San Josep Ubré. Cortó perfecto Cristina García. Se la queda Turrión. Ahí va el contragolpe. Es un 3 contra 2. Turrión. Turrión. Canasta. Coast to coast de Judith Turrión. 11-17. Y ahora vuelve a ser Turrión quien recupera. Turrión con Belloso. Canasta. Lo tiene que parar San Josep Ubré. Ha sido salir Turrión y empezar a pasar cositas. 13-17. 4 arriba San Josep Ubré. 4-26 le quedan al primer cuarto. Increíble la salida del terremoto Turrión. Ha salido, anotado, recuperado y asistido en un minuto. Ahí, a lo grande. Terremoto, me gusta ese mote para Turrión. Veremos. Se queda en pruebas. Es un terremoto en prácticas, Judith Turrión de momento.
Por suerte, y si me permites, por suerte no es de Agramunt, porque si no sería la Turrión, ¿sabes? Turrión. Turro de Agramunt. Qué mal. Sí. O, por ejemplo, segundo apellido no es Vicens, que también estaría bien. Además, La es un gente de poco Turros Vicens, si quiere chauvinista, pagar, porque la gente piensa en Turrón y piensa en Alicante o en Gijona. Pero tú ahí, No. Agramunt. Agramunt. Al ¿Quién turro, come turro. turro de Agramunt? Joder, es La muy gente de famoso, Agramunt. Ya está. No, el famoso es el muy de Alicante. famoso. Alicante, Muy famoso. de Gijona, el duro y el blando. ¿Dónde está el Museo del Turrón? En Agramunt. Pero Pero en Alicante hay otro. Pero somos de Alicante, ¿no? Aquí No, hoy tampoco somos soy gente de de Agramunt. Cataluña, de Balears. Saluda a la gente de las Balears, de esas sillas. Balón para... Pero está bien que se reanude el partido porque así dejamos de hacer el mongo, que también está guay. ¿Ya turró Agramunt a las sillas? ¿Hacen turrón en alguna parte en Mallorca? Que alguien envíe comentarios. Maza jugando en ataque entre Turrión y Belloso. Obstaculizaron a Maza. Balón de fondo para el femení Sant Adrià. Va a sacar Cristina García sobre Nuria Martínez. La Guana ordenando jugada. Ordena índice. Ahí está Nuria. Nuria va a jugar sobre Judith Turrión. El bloque indirecto de Bronqui para Nuria, que bien lo ha jugado. El triple de Cristina García. Triple de Cristina García, lo merecía. Bien jugado por parte del femení Sant Adrià. Y el Sant Josep Poblet pasa de estar más de 10 arriba a 1. Y ahora, muy bien, muy buen contraataque. ¿A cuántos? A 3, ahora 3. Ahí está. Después tenemos maldiciones. Ahí está Belloso. Y se mueve el banquillo de Sant Josep Poblet. Tenemos arranca la moto, no le pone freno, jugando para Turrión en el 1 contra 1, lo que ha intentado hacer Turrión. El triple de Ángela, no, se le quedó corto, el rebote lo pelea Bronqui, se lo queda Cristina García, así sí, que bien Broncano jugando con Nuria Martínez, Martínez coordena 3 y le quedan 7 segundos, Martínez penetrará, tiene que sacarla fuera, perdió ese balón, la recupera bien a Mengual para Gual de 3, no, el rebote de Mengual y la falta personal es de Irene Broncano. Y va a salir por parte de Sant Josep Poblet Coulomb. Elena Coulomb. Vamos a ver quién se sienta. Marina Bausa. Bausa que se va al banquillo con 6 puntos. 2 de 2 en triples. Porque ¿para qué anotar de 2? Si solo anota de triples, Bausa. Y se va Bronqui. Bronqui se va al banquillo y va a entrar la dorsal 18, Ariadna Talaverón. Va a sacar de fondo, tiene 14 segundos de posesión. El lanzamiento a tablero, canastón de Sabina Burguera. 1-6-2-1, vamos por rachas, esto va por barrios. Jugando Belloso, paso robado, no le salió la bombita. Self-service, se cogió el rebote, jugando con Cristina García. Buena la asistencia para Talaverón, Ariadna que no puede anotar. Ese balón se lo queda a Sant Josep Poblet. Lo para el contragolpe Judith Turrión, pero lo ha hecho ostensiblemente en falta. Y va a salir Aina Vilanova por parte del Sant Josep Poblet. Y se sienta Mengual. Mengual, sí. Es gracioso porque Vilanova no tiene el nombre en la camiseta, pero las jugadoras del Sant Josep tienen un sponsor encima del dorsal, OK Mobility. Por un momento he pensado que la jugadora se llamaba así. Me ha hecho mucha gracia. Hombre, llamarse OK Mobility es raro, pero yo qué sé, una jugadora extranjera. Ahí está. Tenemos algún fallo en la cámara, pero nosotros tenemos voz, así que intentaremos suplirlo con nuestra voz. 1-6-2-3. Ahí la anécdota de un jugador del Sevilla, que estaba muy agradecido al presidente del Sevilla y le llamó a su hijo José María del Nido. Pero el nombre era José María del Nido. Pobre hijo. José María del Nido Babanchida, no sé qué. Ahí está el lanzamiento de 2 de Talaverón, canasta. Ariadna Talaverón de 2, 18-23. Jugando el Sant Josep en ataque, a punto. Es una lapa, Belloso. Ahí está Ángela.
Jugando en ataque, mira precisamente OK Mobility. No, Aina Vilanova. Y ha hecho dobles. Y nuevo cambio en el Sant Josep Obrer. Va a salir Bausá nuevamente, que se ha sentado menos de 10 minutos. Y se sienta Sabina Burguera. Y se va al banquillo Nuria Bermúdez. Martínez. Perdón. Nuria Martínez, que va a entrar Noah Sánchez. Probablemente nunca en su extensa carrera deportiva la habrán dicho así. Probablemente. Una anécdota. Ha venido a San Adrià a probar cosas nuevas. Ahí estamos. Belloso. Sobre el bloc de Talaverón. Jugando con Cristina García. Cristina García. ¡Oh! 2+1. 20-23. Por cierto, Nuria Martínez, que se va al banquillo con 2 puntos y una asistencia. De momento puntos la más no puede valorada ser. de San Adrià. 5 puntos seguro. 5 puntos seguro, ya te digo yo ahora. 20-23 jugando en ataque Vilanova. Vilanova para Coulomb, el triple. No, el rebound se lo queda a Coulomb. Pero lo cogió, lo cazó Turrión. Jugando en ataque Femení Sant Adrià. Esa pérdida, esos balones no se pueden perder. Ahí está, qué bueno el contragolpe. Coulomb, la falta es de Turrión. Ella va a decir que no, pero la falta es clara. Segunda falta personal de Judith Turrión, que va a llevarla probablemente al banquillo. Y van a entrar al partido Paula Charro y Amengual, que también ha pasado poco rato sentada. Se van a sentar Maza y Brisida Gual cuando va. Y sí, se prepara Sheila Maestu para sustituir a Judith Turrión, que se va al banquillo con Judith Turrión, 2 puntos, una asistencia y 3 rebotes. Parece que hay algún problema con la plataforma del canal FEB. Nosotros haremos como los músicos del Titanic. Seguiremos transmitiendo. No vaya a ser que la plataforma se recupere y nos coja no trabajaos. Ahí está, el primero lo falló Alena Coulomb. Va por el segundo Coulomb y lo falla. Ha fallado los 2 tiros libres Coulomb. Angena Belloso en el ataque lila, un equipo muy joven, un 5 muy joven el que tiene ahora Enric Cervera. Jugando con Talaverón, pivota Talaverón, se revuelve, bueno el reverso, pero no tuvo el acierto. Ahí está, no, fuera. Pisó la línea, Alena Coulomb. 20-23, un partido de buena anotación. Sí, sin duda. Cristina García jugando con Noah Sánchez. Noah para Belloso, Ángena con Talaverón de 3. Se le quedó corto el rebote de Belloso. Lo intenta hacer rebotar y lo consigue sobre el cuerpo de Bausa. Balón de fondo para el equipo local. Y Belloso de momento no está consiguiendo buenos números, pero está en todas partes. Está luchando cada rebote, cada pelota suelta. Aparece una Belloso por ahí. Cristina García finta el triple, no se lo juega y está la penetración para Ángena de 3. No, el rebote, bueno, Maestu, Sheila, canasta. Tierra el puno Sheila Maestu, 22-23. Jugando Coulomb con Paula Charro. Charro para Coulomb. Coulomb bascula para Maza, ahora le cuesta al Sant Josep Obrer atravesar esta defensa. Acaba en el balón de fondo para el Femení Sant Adrià, al considerar que la última que tocó ese balón es Aina Vilanova. Y vuelve a la pista Nuria Martínez y vaya con ella Aina Subirats. Se va al banquillo Cristina García. También vuelve Broncano, se sienta Ángena Belloso y Talaverón. Probablemente vuelva el 5 que empiece el segundo cuarto sea el que acaba de marchar. Probablemente. Hay que jugar los 18 segundos y una jugadora como Nuria Martínez te da eso. Jugando Martínez, Sant Adrià para ponerse por delante al final del primer cuarto. Jugando Nuria Martínez sobre Sheila Maestu, falta personal.
de Aina Vilanova. No hay bonus, por entonces no son tiros libres. Inteligente aquí Vilanova cortando el ataque lila. 7 segundos, dice el entrenador de San Josep, sí. Las cosas que se pueden hacer en 7 segundos. Ahí está Martínez, no busca la penetración. Sí, el triple de Bronchi. Se salió de dentro, el rebote. Lástima para Femení Sant Adrià. Win Team Femení Sant Adrià 22. Club Bàsquet Sant Josep Obrer 23. Uno arriba. El equipo de las Baleares. Por el momento la máxima anotadora del partido es Burguera, que lleva 12 puntos, la mayoría de ellos de 3. Por parte de Sant Adrià la máxima anotadora es de Cristina García con 7. En rebotes el Sant Adrià está un pelín mejor. Irina Broncano lleva 3 rebotes, Amengual lleva 2. Igual ya lleva 3 asistencias. Yo había partidos que no las hacía 3 asistencias. Gran partido de la jugadora del conjunto mallorquí. Palmesano. Palmesano. ¿No? La leyenda Palma, ¿cómo se dice a la gente de Palma? Palmesano, ¿no? Palmero, dice. No. Palmero, no. Palmero, Mallorquins, coño. No, Mallorca es la isla. Palma es la ciudad. Entonces, a ver, Palma, gentilicio de Palma. Oh. Bueno, Alex, ¿ya sabes dónde vas a encontrar las mejores equipaciones deportivas para esta temporada? En Snatch. Perdón. Es que era demasiado bueno. En Winteam. Así que visitar el catálogo online. Las mejores equipaciones las tendréis ahí en Winteam. Hacer como el Femení Sant Adrià y Winteam. Y por cierto, FSTV. A suscribirse, porque si no después os lo perdéis. Y generamos contenido continuamente. También estaremos haciendo las retransmisiones de equipos de las categorías inferiores. Así que FSATV y tendréis todo el mundo lila en un clic en YouTube. El gentilicio de Palma, por cierto, es palmesano. En catalán, palmasà. ¿Como el queso? Sí, como tienen esa coña de poner la vocal neutra en todas partes, palmasà, supongo. Doncs gràcies als palmasans i una salutació forta des d'aquí, des del Principat, des de Sant Adrià de Besòs. Ahí está Angena Belloso. Uy, lo ha hecho todo bien. El rebote de Sheila Maestu. Falta personal sobre Sheila. Falta de Bausa. Y ahí Belloso lo ha hecho todo bien, menos el último tiro. Le falta acierto a Angena hoy. Ahí está jugando Noah Sánchez. Noah. Falta personal sobre Noah. Serán tiros libres para Sánchez. Perdonad el humor, es que llevamos 4 meses conteniéndonos y sí. Al final... Tiro libre de Noah Sánchez, 2-3, 2-3. Tú piensas que yo estaba en agosto en las montañas pensando chistes para hacer y claro, hay que sacarlo. Noah Sánchez, el segundo que no. Empate a 23. Jugando en ataque Charro. Charro con Vilanova. Vilanova no va a encontrar el triple. Ahí está con Burguera. Burguera para Charro. Charro la penetración. Tendrá que sacarla afuera. Se la queda el Femení Sant Adrià. Estuvo atenta y lista Subirats. Va a jugar en ataque. El balón al suelo, la lucha, la pelea. Se la queda al Sant Josep Obrer. Al otro lado Charro. No va a poder aprovechar la ventaja. Jugando con con Amengual. ¡Qué canasta de Amengual! Encontró una autopista y anota. Pedían falta personal el banquillo del Sant Josep y no habría sido descabellado que la pitaran, aunque yo personalmente no la he visto. También imagino que conscientes, ¿no?, de las 2 faltas que han pitado anteriormente a favor del Femení Sant Adrià. Subirats de 2, anota, no. El rebote para Amengual. Amengual poniendo pausa y jugando en ataque sobre la defensa de Angena. Ahí está Vilanova. Vilanova no va a encontrar a Bausa. En el interior encuentra a Amengual. No pudo acabar bien Vilanova y su entrenador le dice, bueno, eso no, ¿eh? Ahí está Angena. Ha mejorado bastante la defensa de Sant Adrià. Talavera en el mano a mano con Sánchez. Noah va
Balón para Talaverón. Talaverón tiene a Maestu en la línea de 3. Talaverón, la media vuelta, el lanzamiento prácticamente cayéndose. No pudo anotar, se le quedó corto en el contraataque. La falta no es que sea clara, es, vamos, código penal no pitarla. Falta personal de Sheila Maestu. Y hay movimiento, va a entrar Nuria Martínez, va a entrar Laura La Cambra. Se va a sentar Ángela Belloso y ahí va Sheila Maestu. Tiros libres para Burguera. Y cuidado las faltas de las jugadoras interiores. Turión lleva 2, Maestu lleva 2. No, Maestu no lleva ninguna. Vale. Burguera, el primero que no está teniendo un buen porcentaje de tiros libres San Josep. Ahí está el segundo Burguera. Ahora sí, anota. 3 de 6. 2-3, 2-6. 50% para el San Josep Ubre. Jugando la Cambra sobre Talaverón. Talaverón que recibe el indirecto entre Cristina García y Nuria Martínez. Recibe la One. Jugando Nuria al interior con la Cambra. Bueno el gancho, lástima. Y en el rebote no se entendieron entre Amengual y Burguera. Balón de fondo, tendrá 14 segundos el equipo de Enric Cervera. Jugando Nuria Martínez para Subirats. Pisó línea. Pérdida de balón no forzada. Está el público, hay bastante público, la verdad. Sí, hay una buena entrada. Pero está el público callado, tranquilo. El triple, el rebote que para la Cambra, jugando con Nuria Martínez para Talaverón. Ahí está recibiendo, pero no ganó bien la posición Talaverón y la falta es clara de Subirats. La falta es incuestionable y no sé si necesaria. Cuando va a entrar Broncano y se va a sentar Ariadna Talaverón. Y Bronqui está hablando con la Cambra. Indicaciones de la Cambra a Bronqui sobre posición. Sobre quién quedarse, porque está en una zona 2-3 el Femení Sant Adrià. Ahí está, venía con instrucciones. Amengual por la defensa de Martínez. Amengual para Bauzá, no llega Martínez, lo finta el triple. Amengual se le va a quedar corto. El rebote lo peleó Subirats y se lo quedó la Cambra. La Cambra para Subirats, ahí va el contragolpe, suenan las cornetas. Martínez para el triple de Bronqui. El rebote largo, se lo quedó Vilanova. Atenta, evitó que Subirats le robara el balón por detrás, jugando con Amengual. Amengual saca el triple, no anota, el rebote para Bronqui. Bronqui al contragolpe, está intentando correr el Femení Sant Adrià. Bien, Noa, canasta. Canasta de Noa Sánchez. Cuando va a entrar Gual en el partido. Qué buena la recuperación de Subirats, estuvo, cuidado, se ha hecho daño Bauza, hay que parar, sí, buen criterio. Se ha hecho daño, bueno, esto esperemos que no, pero parece el dedo. Capsulitis. Sí. Seguramente es un golpe, pero bueno, todo el mundo lo entiende, es un golpe fuerte en el dedo. Con el balón. Si se recupera, pues bien, yo creo que se va a recuperar, y si no es una capsulitis de toda la vida, tampoco no pasa nada. Y ha entrado Gual, ha entrado Massa, se va a sentar Neus Amengual y de momento sigue jugando. Sí, no un es golpe nada. Que perjudica durante un minuto y por eso ha hecho bien de parar Sant Adrià. Jugando Nuria Martínez. Martínez sobre el block de Maestu, podía haber sido falta de Maestu en el block, no lo han considerado, ahí está Subirats para Noa jugando con Subirats, qué bueno Maestu, cómo ganó la posición, qué bien Sheila. Es la segunda ventaja en el partido, hace 11 minutos que Sant Adrià no estaba por delante. 2-7, 2-6, le durará más la ventaja que la última vez. Jugando Paula Charro.
Al interior con Burguera, bien defendido por Bronchi. El rebote con autoridad de Sheila Maestu, jugando para Nuria Martínez. La One ordena jugada. Sheila viene al block. Ahí está Martínez. Martínez pasándosela por detrás. Buena asistencia para Sheila. Sheila con Bronchi. Lo trenzó magnífico el equipo lila. 2-9-2-6. Y pide tiempo muerto el banquillo de Sant Josep Ubré, que ha visto como una ventaja de 10 puntos se le ha ido en 10 minutos. Le han quitado un punto por minuto. 8. ¿Eran 10? 9. No, 9. Ah, vale. Bueno, pues menos de un punto por minuto. Pero da igual. Nuria Martínez acaba de hacer una virguería. Y te voy a decir una impresionante, ¿eh? Una virguería que para Nuria Martínez es un día más en la oficina. O sea, ¿tú querrías tener a Nuria Martínez en tu equipo? yo siempre. Yo también. Pero tiene un peligro, que es que a los genios necesitan que las entiendan. Y también necesitas a alguien del nivel de ella para que esta virguería llegue a buen término. Así que, bueno, bien Sheila Maestu y buena canasta de Irene Broncano. Alex, 2-9-2-6, algunas estadísticas que explican por qué ha volteado el equipo lila al marcador. Pues de momento 2 asistencias seguidas de Nuria Martínez, que junto con los 5 puntos que ya tenía anotados, suman 6 de valoración, junto con Cristina García, la jugadora más valorada del conjunto lila. Cristina García lleva 7 puntos, 6 de valoración también. La más valorada del partido, de todas formas, es Burguera, que lleva ya 13 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, nada, 16 de valoración. Imagínate, Alex, 15 minutos de juego. Que vinieras de Zaragoza y te vinieras a vivir a San Adrià. Y claro, necesitas una casa. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Este sponsor no me lo sé. Tecnocasa. Tecnocasa. Estamos practicando. A Tecnocasa. La mejor oferta inmobiliaria de Sant Adrià y de todo el país está en Tecnocasa. Así que ya sabéis, ahí está Charro jugando canasta. 2-9-2-8. Claro, lo he puesto fácil, solamente hubiera dicho Tecno. Es que no me acordaba de Tecnocasa, me acuerdo de Sertrans, del grupo Epos, de MG, pero no. Epos no. Ahí está Broncano, Bronchi jugando con Emma Barceló, que vuelve a estar en pista. Ahí está Sheila Maestu a punto de perder con Bronchi, quedan 4. Barceló ganando línea de fondo, la saca fuera el triple de la One. No, el tocó ni tan siquiera aro. Se lo quedó Bauza. Bauza para Maza. Maza, mira, tiene nombre de juez. Ahí está Maza. El pie de Sheila Maestu. Pero pie que ha sido como un chute desde el medio campo, desde el Camp Nou, ¿eh? Le ha faltado meter gol. Sí. Porque no hay porterías. Sí. Suena el teléfono, es que la plataforma no va bien y estamos intentando arreglar y ajustar alguna cosa. Ahí está Sánchez. Sánchez sobre Barceló. Barceló, la defensa de Bronchi. ¡Uy, qué bien! Barceló, bien defendido por Bronchi. El contragolpe, Nuria Martínez, pero estaba alone in the dark, ¿eh? Estaba muy sola. El triple de Bronchi, que no, el rebote lo vuelve a pelear Sheila y casi se lo queda la falta de Emma Barceló, que se toca los pies como diciendo, bueno, había una falta que pitar y me ha vuelto a tocar a mí. Es la tercera de Emma Barceló. Y se va al banquillo Emma Barceló, se va al banquillo Subirats, va a entrar Cristina García y Mariona Mulló. Que por cierto, para mí, he hecho el comentario que he hecho, pero creo que era falta clara de Sí, clarísimo. Jugando en ataque Sant Josep Ubré con Maza. Maza para Charro. Charro sobre la defensa de Nuria Martínez. Bien, Nuria Martínez. Nuevamente el balón le llega a Burguera. Burguera, esta es Maestu. Ahí ha estado mejorando el nivel defensivo de Sant Adrià, pero Maza saca una canasta. 2-9-3-0. Intercambio de golpes entre catalanas y baleares. Jugando Nuria Martínez, ordena Cuernos. Y Cuernos es que venga a recibir Maestu. El bloque indirecto de Broncano sobre Nuria Martínez. Recibe Irene. Irene para Nuria Martínez. Martínez sobre el bloque de Sheila. Martínez buscando canasta. Ataque. Falta en ataque. Pues esta no la veo yo, ¿eh? Yo tampoco. Tendríamos que ver repetición. No la tenemos, evidentemente, pero a mí me parece que no es falta. Pero y sale el terremoto. Se sienta Bronchi y sale Terremoto Turrión. Terreón, ¿no? Terriomoto. Terreomoto.
Turriomoto. Ahí está, buena la asistencia, Charro. ¡Qué bien! Podía haber sido falta, es falta, sí. Ella dice que no, pero sí, es falta de Judith Turrión. Y Terremoto ojo, tiene. porque llevan. Se queja, pero es falta. Para mí es falta, claro. Es la tercera. Tercera de y Turrión. se vuelve a salir Bronqui. Así que podemos decir que Bronquis in the house. Bronquis in the house. Y va a entrar, por cierto, Bulguera. Patrick García por parte del San Josep Ubre. Sí, porque podríamos decir por el criterio de antes que entra Alsa. No, OK Mobility. Entra OK Mobility. Por ir cambiando. El tiro libre, anota. 2-9-3-2. Entra en pista Patrick García. Se sienta Sabina Bulguera. Y se va a sentar también Sheila Maestu. Va a entrar la Cambra. Jugando Nuria Martínez en ataque. Tenemos problemas con la plataforma, pero al menos lo podréis ver después en el canal FEP. En esta grabación, ahí está, qué bueno. ¡Oh, qué bien! De Cristina García en funciones de pívot. 3-1, 3-2. Y ahora defensa de Mariana Muñoz. ¡Ole! ¡Ole! Cristina García por el rebote, se le ha quedado la Cambra con Nuria. Y Nuria que enchega la moto y el contragolpe de Bronqui. Bronqui, línea de fondo, el pase es malo. Lo ha podido recuperar aún Cristina García. Bronqui por línea de fondo, nuevamente paso robado. La bombita se le quedó corta. Y ahora quien va a tener el contragolpe es el San Josep Ubre. Está el partido en MotoGP. Maza, canasta de Maza. 3-1, 3-4. Cristina García con Nuria Martínez. Nuria vuelve a ordenar cuernos. Vuelve a subir Irene Broncano, pero ahora y jugando con la Cambra ahora. La Cambra para Martínez. La Guan con la Cambra. Perdió ese balón. Casi se la bota en el pie la jugadora del conjunto balear. Gual en ataque. Está en ventaja. Charro de 3. No anota. Se quedó corto. El rebote para Cristina García. Cristina con Nuria Martínez. Cruza campo y tiene que ordenar jugada en estático. Tenemos a Mengual aquí delante, preparada para salir por parte del conjunto palmesano. Por cierto, muy bonitos los tatuajes de Amengual. Saola, ahí está Cristina García, la falta personal, los tiros libres. La falta personal, aquí hay que decir, no ha sido tan clara, pero como le saca 3 cabezas a Cristina García, pues Cristina García ha salido volando y se ha notado mucho. Cambio, entra Ariana Talaverón, se sienta Irene Broncano. Y va a entrar a Mengual y se va a sentar Paula Charro por parte del conjunto mallorquí. Tiros libres para Cristina García. At the first, Cristina García el primero. Lo anota 3-2, 3-4. Va el segundo Cristina García. Intentando solucionar los problemas. El rebote se lo queda a Mengual. Anotó el primero, falló el segundo. A Mengual sobre Maza. Maza para Patrick García. Patrick García con Amengual. Amengual. Bueno, la defensa de Talaverón jugando al interior. Ahí el San Josep Ubre con Patrick García. Patrick García para Bausa. Le va a quedar un segundo. Se le va a acabar. Y es que solo hay 24 segundos para intentar anotar. Se sienta Bausa y ha entrado Bulguera. Bulguera, que lleva 15 puntos. De momento es la máxima anotadora del partido y con diferencia. Ha anotado casi la mitad de los puntos de su equipo. 15 puntos como si fuera fácil. Sí, vamos. Yo había partidos que no los hacía. Había temporadas en que costaba de llegar. Ahí está Gual cortándose balón.
La pérdida del Femení Sant Adrià, el contragolpe, Burguera no la nota, el rebote para Cristina García. 58 segundos, Cristina llega a la moto, jugando con Nuria Martínez. Martínez a punto de perder el Femení Sant Adrià, cortó ese balón Patri García, pero el balón de banda. Y pide tiempo muerto Femení Sant Adrià. Yo creo que estamos viendo... Bueno, tiempo muerto pedido por Enric Cervera, 3-2, 3-4. Estamos viendo un partido emocionante, ¿no? Me parece... Y el Sant Adrià ha mejorado mucho su juego desde que lo vimos la primera vez en la Liga Catalana, que fue un partido bastante malo. El primer partido de la temporada contra el Unión Esportiva Mataró fue un poco mejor, pero había mucho margen de mejora, y ahora ha mejorado bastante el Sant Adrià su juego. 5, 3-2, 3-4, quedan 48 segundos, 6 décimas. Ya sabéis dónde podéis encontrar las mejores equipaciones para vuestra temporada, para esta temporada en Win Team. Las mejores equipaciones y a los mejores precios, lo tienen todo. Vamos a ver qué ha dibujado Enric Cervera para este ataque. Yo creo que a Ariadna Talaverón le falta también un poco tener esa seguridad que, por ejemplo, tiene Shaila Maestu en ganar la posición. Bueno, es que la pintura es mucho cuestión de confianza. Tú tienes que tener la confianza de decir, yo estoy aquí porque este es mi sitio, y apártate, este es mi sitio. Y en una jugadora joven es complicado coger esta dinámica. Pero es cuestión de tiempo. Porque tiene talento y tiene cuerpo para estar en la pintura. Pues sí, va a sacar Nuria Martínez de banda. Quedan 2 posesiones largas justas. Nuria Martínez. La one. ¡Qué bien para Ariadna Talaverón! Pero le falta eso y mira, es justo lo que le está diciendo. Ahí está la recuperación de Cristina García. 2 puntos. 34 iguales. De Mariona Mullo, perdón. Sí, Mariona Mullo. Además me he equivocado 2 veces. Así que perdón a Mariona, perdón. 3-4, 3-4. Jugando Maza sobre Mullo. Ahí está. Con Burguera era Gual, perdón, ahora sí que es Burguera, línea de fondo, falta personal, no, son pasos y se queja al banquillo balear, pero a mí me ha parecido claro que eran pasos y no había falta en esta ocasión. Va a entrar por el equipo balear Coulomb y se va a sentar Maza para estos últimos 20 segundos y hay doble cambio en el Sant Adrià, va a entrar la Cambra, se va a sentar la Cambra y se va a sentar Mariona Mullo. Ha entrado Angena Belloso y no he atinado a ver quién es la otra. Bueno, ahí está Belloso. Angena cruzando. El falta es de Coulomb y es clara. Como no estás en bonus, es una manera de parar como han hecho en el primer cuarto, de hecho. Belloso jugando con Nuria Martínez. La Juan le dice a Belloso que se vaya para la esquinita. Juega sobre el block de Talaverón, el triple de Bronqui, no, el rebote para Ariadna. La última en tocar fue la jugadora balear, quedan 4 segundos, 6 décimas. Y el balón es de fondo y sacará Nuria Martínez. Y mete rápido el Turrión. Creo que van a intentar un pase al interior. Se va a sentar Bronqui. Creo que se va a intentar un pase al interior. Pase debajo de canasta. Ariadna en el intento con Turrión para Nuria Martínez de 3 desde la esquinita, se quedó corto. Tenemos una noticia mala y una noticia buena, 2 noticias malas. Broncano para Belloso, línea de fondo, Belloso no encuentra a nadie, encuentra a Subirats de 3. ¡Sí! Triple de Aina Subirats. 3-7, 3-6. Charro en ataque, Charro, línea de fondo, la falta personal de Bronqui. Y ojo, porque creo que Bronqui llevará... No, es la primera. La primera falta de Irene Broncano. La segunda falta de Irene Broncano. El Sant Adrià tiene que tener mucho cuidado con las faltas porque tiene algunas jugadoras ya muy cargadas. Ahora ese balón se perdió por línea de fondo, lo botó mal, Elena Coulomb se lamenta. La 6 amarilla. Nuria Martínez, la Guana ordenando 2. Juega Nuria.
Nuria para Aina. Aina, el bloque indirecto, doble bloque indirecto sobre Ángela Belloso. La falta personal sobre Aina Subirats es de Paula Charro. Para mí una falta rigurosa. Falta ahora sí clara de Gual sobre Nuria Martínez. Se la ha llevado por delante como un tren de mercancías Gual. Vuelve a ser banda. Es la segunda falta personal de equipo en este tercer cuarto. Nuria Martínez sobre el bloque de Maestu. Le devolvía el pase a punto de perderla. La cortó Burguera. 6 segundos le quedan a San Adrià para crear algo en ataque sacando de banda. Recibe la Guan. El bloque de Shaila Maestu. Va Martínez. Martínez fuera para Bronqui de 3. Se le quedó corto. El rebote es para Gual, que ya lo pone en su circulación. Y ahora la falta es de Nuria Martínez. Será la segunda. Nuria Martínez le dice a Sheila cómo tiene que hacer el bloque. Ataca a San Josep Ubre con Paula Charro. Charro sobre Sánchez, el reverso, el lanzamiento de 2. El rebote se lo quedó después de trabajarlo con Bronqui. Maestu jugando Belloso en el otro lado. Pero es Belloso quien tiene la bola, pero quien ordena es Nuria. Ahí está Belloso, la falta personal de Maza sobre Ángela Belloso. Y tiros libres. Un dato curioso, el San Josep ha anotado 4 triples. Pero la última en tocar ha sido Burguera. Y es balón de fondo para Femení Sant Adrià. Desde mi posición pensé que lo había hecho Sheila Maestu. Pero los colegiados consideran que han sido la jugadora del San Josep Ubre. Ahí está Belloso con Nuria Martínez. La Guan. El bloque indirecto para que reciba Subirats. Subirats, la falta personal es clara de Paula Charro. Y es la cuarta de equipo. ¿No? Tercera de equipo. Tercera. Sí, no, saca va, bandera cuarta de equipo y ya está en bonus. bonus. San Josep Ubre. Maestro a punto de perder. Alguno le dio un susto en el campo. Ahí está Broncano de 2, segura, canasta, levanta el puño. 4-0, 3-6, 4 arriba el Femení Sant Adrià. El Win Team Femení Sant Adrià. Es la máxima ventaja del equipo Lira. Ahí está jugando el San Josep Ubre. Burguera de 3, se queda corto, el rebote es largo para que lo cace para Agual, el triple tampoco, también se quedó corto, rebote para Belloso. Belloso a contragolpe, va a tener que pararlo porque solo tiene a Bronqui. Belloso para Subirats, Subirats para Nuria Martínez. La Guan con Bronqui, Bronqui por línea de fondo, paso robado, perfecta la canasta de Bronqui, 42-36, 6 arriba, la ventaja es Lila. La ventaja es Lila, máxima ventaja del conjunto Odrienen. Que ahora empieza a notarse el público. Sí, con Lilas. El público. Es curioso porque el San Josep Ubre viene de un 4 de 4 en triples a un 4 de 12. O sea, 0 de 8. 0 de 8. Sí, tú estudiaste matemáticas, ¿eh? Yo es que hice humanidades. Yo estudié latín. Me sirve de mucho aquí. Ha desaparecido el increíble acierto con el que empezó el San Josep. Evidentemente no iban a hacer un 11 de 11 en triples, porque ya sería un asesinato. Pero es curioso cómo ha desaparecido el acierto del San Josep. 4 de 13, o sea, 0 de 9 llevan. 2 de 13 lleva el Femení Sant Adrià. O sea, no es un partido de triples, no es un partido de notación. Ya sabéis dónde podéis encontrar los mejores pisos, las mejores casas en Tecnocasa. Tanto en San Adrià como el mejor, como en todo el país. El referente inmobiliario es Tecnocasa. Va a sacar de fondo el San Josep Ubre.
Así que podríamos decir, ya que estudiaste, que Alea Jacta es. Jugando el Sant Josep Ubrera con Maza. A punto de robar Nuria Martínez. No va a ser campo atrás. Jugando Gual con Maza. Maza, nuevamente la defensa intensa de Nuria Martínez. Gual para el lanzamiento de 2. Canasta de Maza. Y muy importante esta canasta porque estaban sin ideas y ya se acababa la posesión, pero han sacado oro de esta jugada. Y tenemos aquí a Mengual preparada para salir. Oh, qué bueno el movimiento de Maestu. Puño cerrado al suelo, canasta. 4-4-3-8. Buena la recuperación. Qué bien aquí estuvo Subirats a canasta. Para mí la falta es rigurosa. Para mí la falta es abajo. 2+1. ¿Para ti? Para mí la falta es abajo. No me parecía falta de tiro. Creo que ha sido bastante anterior. Pero en todo caso es tiro adicional para Subirats, para Aina Subirats. A mí no me pareció ni tan siquiera falta. Y esto ha conseguido despertar a la grada del Femení Sant Adrià, que estaba muy dormida y que ahora está muy animada. Y además tenemos una ventaja. Estamos en el Ricard, la acústica de este sitio hace que 100 personas suenen como el Pireo. Y ahora mismo el ambiente en la pista es muy bueno. 4-7-3-8, la defensa presionante a punto de robar Nuria Martínez. Está intentando dejar sin oxígeno a Sant Josep Ubrera. El lanzamiento es de 2. Canasta de igual para romper este parcial. En el otro lado Bronchi jugando con Angena al interior con Maestu. Ahora le ganó perfecta la partida Burguera. Vuelve a ser Sant Josep Ubrera, intenta coger aire en el partido el equipo balear con Maza. Maza para el triple, no, 4 de 14 ya. El rebote largo se lo quedó Nuria Martínez, que le dice a sus jugadoras a sus compañeras que calma. Subirats. El bloque es de Bronchi, Subirats, línea de fondo para Martínez. Martínez sobre Shaila. Falló Shaila en primera instancia, después el pase para Gual. El contragolpe del Sant Josep Ubrera, el rebote de Bronchi, lástima. Y tampoco aprovechó el regalo a Mengual, se le quedó corto y nuevo regalo de Belloso. Estamos en plan Navidad aquí, 4-7, 4-2, aprovechó el último regalo Sabina Burguera. Nuria Martínez con Shaila. Shaila para Subirats. Aina buscará la línea de fondo. No, el tiro. ¡Sí! Está espléndida Aina Subirats. 4-9, 4-2. A Mengual. Y la canasta ahora de Mengual. Encontró la AP7. Dirección la canasta para ponerse a 5 puntos. Subirats con Angena para Nuria Martínez. Ha robado ese balón Gual, lo volvió a tocar Martínez y le volvió a tocar el balón a Maza. 20 segundos, ahora 19, a punto de comerse los 8 segundos. Los pasaron y ese pase fue malo, no pudo cazarlo Elena Colom. Vuelve a ser balón para Sant Adrià. Está el partido precipitado. Patio de colegio, estamos en modo patio de colegio ahora mismo y va a entrar, por cierto, Cristina García, de momento la jugadora mejor valorada de Femení Sant Adrià. Se va a sentar Nuria Martínez. ¿Con qué número se sienta la One? ¿Quién? La One. La One se sienta con 5 puntos, con 2 asistencias y con 3 faltas recibidas. Pelota al suelo, lucha la flechita, dice Lila. Y se va a sentar Ángena Belloso. Va a salir Noa Sánchez. Uy, esa pérdida. Antideportiva. Es antideportiva, sí. Antideportiva de Shaila Maestu sobre Sabina Burguera. Segunda falta personal de Shaila Maestu. Es que la pérdida ha sido grosera, Ha sido grande.
Sí, estoy teniendo problemas con mi micro. No, no, te escucho bien. Vale, vale, yo estaba escuchando aquí a los pitufos maquineros, pero si la gente me escucha bien, me escucha bien. Ah, perfecto, ya está. Y la pelota perdida de la falta antideportiva totalmente indiscutible. Y no es un momento para hacer esta falta, ni esta pérdida. Al segundo Burguera. Burguera anota. Falló el primero, anotó el segundo. 4-9, 4-5. Sacará de fondo San Josep Ubre. Nueva oportunidad para anotar para el conjunto palmesano. Jugando a Mengual. ¡Qué buena! Falta personal. Para mí era clara. No lo pidieron los árbitros. Recupera el Femení Santander jugando Subirats. Subirats para Noah. Noah buscará la penetración. Noah, era muy difícil. Se llevó el tapón de Maza. Balón de fondo. Y va a salir Emma Barceló por parte de Femení Santander. Va al banquillo Aina Subirats. Se va al banquillo Subirats. Ha estado muy bien Subirats. Bastante bien. Y volverá a pista Turrión en cuanto se pueda hacer el cambio. Línea de fondo, que bien jugando ahí Emma Barceló con Noah para Maestu con Cristina García. Cristina, la falta es clara. Y serán 2 tiros libres. Y Subirats, por cierto, se ha ido al banquillo con 8 puntos. Y ya está, con 8 puntos y 2 rebotes, 9 de valoración. Entra un terremoto a pista. Se sienta Bronqui. Cristina García primero la nota. 5-0, 4-5. Anota el segundo cuando Ángel Gil está un poco liado arreglando problemas técnicos. Vamos a ver cambio en el Femení Santander. Se va a sentar Sheila Maestu, va a entrar Ariadna Talaverón. Saca de fondo Sabina Burguera por el San Josep. Para Mata. Mata sube la pelota, cruza el campo. Muy buena defensa ahora mismo del San Adrià. Juega por el exterior, Mata. Cuando quiera entra, Mata busca un hueco. Se la pasa Gual para Mata, todo en el exterior, no encuentra por dónde entrar. Al interior ahora muy bien, movimiento y ¡ay! No ha entrado y rebote de Femení Santander y entra ya de una vez, hostia. Ahí estamos jugando Emma Barceló, no, pero se estaba dejando. Ahí está Barceló, ¡canasta! Encontró que viene el hueco Barceló para anotar el 5-3, 4-5. Ya tenemos el retorno, todo guay, Y perfecto. Volverá Bausá a pista. Ahí está, que bien era Mengual. Pasos de Neus a Mengual. Cambio en el San Josep Ubre, va a entrar Bausá y va a entrar Iglesias. Judith Iglesias. Se van al banquillo Coulomb y el dorsal 9, Brigida Gual. Aplaude el público Lila, que seguro está feliz y contento con el devenir del encuentro. Una cosa que me doy cuenta, les está costando, están teniendo miedo a tirar de 3 los dos equipos, Los porcentajes son bastante malos por parte de los dos, pero es que ahora ya directamente parece que no se atreven. Turrión, poste alto, buscando el 1 contra 1. Ahí está Turrión. Se va de 10 el Femení Santander. Suena la alarma lila y amarilla del San Josep Ubre. Momento complicado para el equipo balear. Jugando Iglesias, línea de fondo. La falta es clarísima de Ariadna Talaverón. Sube un poco. No serán tiros libres porque San Adrià no está en bonus. No, está bien, solo sube el volumen. Hay que subir el volumen, hay que subir la intensidad. Va a sacar de banda jugando a Mengual. Buscará la penetración, le salió Turrión, el rebote se lo queda Judith Turrión. El terremoto que avanza, la falta es en ataque.
es falta. Y es la cuarta. Y hay que decir que se ha visto mucho. Sí, indiscutible. Y está muy cabreada Judith Turrión, pero está cabreada con ella misma, porque no ha sido una falta cuestionable. Se va al banquillo, va a salir Bronqui. Bronqui's in the house. Jugando Maza. 1 minuto le queda al tercer cuarto. También habla bien de que Sant Adrià haya sido capaz, o esté siendo capaz de hacer este partido con pocos minutos de una jugadora clave como Judith Turrión. Cristina García al otro lado tiene que parar el contragolpe jugando con Talaverón. Talaverón para Noa. El rebote de Maza. Maza para que juegue Bauzá. El triple. No. El rebote. Ha habido sus más y sus menos en ese rebote, pero al final se lo quedó plácidamente Emma Barceló. Enric Cervera, que le da órdenes a Emma Barceló, se lo mira, controla el balón. Emma jugando largo porque quedan 14, quieren agotar el tiempo con Cristina García. Falta, no, fuera. Balón tocado por Iglesias, vuelve a ser banda, son 6 segundos de posesión, quedan 7 y 9 décimas. Y va a entrar OK Mobility. No, en serio, va a entrar Aina Vilanova. Se sienta más. Tiempo muerto pedido por Enric Cervera a 7 segundos 9 décimas, 5-5, 4-5. Y un detalle interesante, han jugado todas las jugadoras del Femení Sant Adrià y todas han aportado. Todas, bueno, la Cambra no ha anotado, pero ha cogido 2 rebotes bastante importantes además. Pero demuestra cómo el equipo tiene la marca, la rotación, las jugadoras jóvenes, el trabajo en equipo. Es interesante. O sea, me parece interesante. Los mejores servicios en transporte de mercancías los tiene Sertrans. El mejor servicio, el mejor precio y con la mayor rapidez. Así que Sertrans, uno de nuestros patrocinadores del Femení Sant Adrià. Sí, yo estoy esperando a ver cómo cuelas la farmacia. ¿Cómo cuelas la farmacia? Estoy esperando a ver. Sí. Pero la farmacia es fácil. Sí, ¿no? Tú y yo tenemos que comprar Ventolin. Tú y yo tenemos que comprar Ventolin. O sea, y mira, precisamente creo que me queda poco. Luego voy a comprar a la farmacia Clapés. Pero es que todo lo que podemos hacer eso va a ser difícil, Ya. Emma Barceló que va a sacar de banda. Jugando con Nuria Martínez. Martínez no encuentra, ahí está Talaverón de 3, se acabó la posesión. Sí, se acabó la posesión. Y va a jugar 2 décimas el Sant Josep. Tiempo para sacar y empujar la pelota a ver lo que sale. Quedan 2 décimas y el banquillo de Sant Josep Ubré con buen criterio dice que no, quedan 1 segundo y 9 décimas. Y tiene razón. Sí. Pues tiene 1 segundo y 9 décimas, le da un poco más de tiempo a Sant Josep Ubré, no mucho. No, poco más no, el que es justo. Pero puede coger la pelota. 1 segundo y 9 décimas. Ahí está desde su casa. No. Se acabó el tercer cuarto. Gana el Win Team. Bauzá lleva 6. Y bueno, las estadísticas son bastante igualadas. Y de hecho en valoración, que ya sabemos que es una estadística que tiene poca importancia al final, el Sant Josep está un poco por encima ahora mismo. Lleva 42 de valoración el Femení Sant Adrià, 44 el Sant Josep Ubré. Pero bueno, poca cosa más que comentar. Respecto a los rebotes está bastante igualada la cosa. 25 de Sant Adrià, 24 Sant Josep Ubré. Pelotas recuperadas 8 de Sant Adrià, 13 del Sant Josep. Pelotas perdidas 16 Sant Adrià, 17 Sant Josep. Muchos balones perdidos por los dos equipos. Y uno de los dos va a echar de menos muchas de esas pérdidas de balón, porque creo que ha sido bastante definitorio de cómo se ha jugado el partido. De momento Sant Adrià ha sabido aprovechar mucho mejor sus oportunidades, aunque ahora mismo yo creo que la cosa sigue abierta.
Pues el partido que va a comenzar, el último cuarto va a comenzar, es la última entrega de este partido. 5-5-4-5. Solo 10 minutos para acabar de decidir quién se lleva el gato al agua en esta segunda jornada. ¿Lo hará el Win Team Femení Sant Adrià o lo hará el Sant Josep Obrer? 10 minutos y lo resolvemos. La primera posesión será para el Sant Josep Obrer, jugando con Amengual. Amengual sobre la defensa de Cristina García. Amengual es el block para que se lo quede Coulomb. Coulomb jugando para Iglesias. Son pasos de Iglesias. Y ahora Emma Barceló poniéndola en circulación con Noah. Y presión toda la cancha del... Bueno, ya no. Por cierto, ¿sabes qué pasará, no? Cuando anote un triple Noah Sánchez. No. Broncano, línea de fondo, los marcó perfecto. Y lo definió mejor. 5-7-4-5. Es la máxima de Sant Adrià. 12 arriba, es la máxima del partido. Jugando Mengual. Para Iglesias. Iglesias bascula Sant Josep Obrer. Lo movió muy bien. Perfecto. Canastón de Burguera. Nuevamente canastón de Burguera. 5-7-4-7. Cristina García en ataque. Falta personal de Vilanova. Con este canastón Burguera ya llega a los 20 puntos. ¿Qué pasará cuando anote Noah Sánchez? No lo entiendo. Pues que Noah. Ya te he dado suficientes pistas. Emma Barceló, qué bien. Ay, se encontró con Burguera, perfecto. Amengual jugando en ataque para Sant Josep Obrer, 8:50. Ya ha pasado 1 minuto y 10 segundos. Amengual, el triple. No, está afortunada. No está afortunado el equipo de Sant Josep Obrer desde la línea de 3. Emma Barceló jugando con Ariadna. Ariadna para Emma de 3. ¡Sí! Puñito cerrado de Emma Barceló, 13 arriba, 8:22 de queda el partido, jugando Burguera en el otro lado y la falta es clarísima de Ariana Talaverón. La falta es clarísima y si me permites, la falta es de Junior. Es una falta que una veterana no te hace. Pero bueno, va a salir Maza por parte del Sant Josep Obrer y va a sentarse Judith Iglesias. Te admito lo de que la falta es de Junior porque yo antes he dicho Turrión. El Turrión. Creo que te lo admito. Sí, está bien. ¿Qué? No, ¿qué? Jugando el tiro libre Burguera. No lo entiendo. Que te ha admitido el chiste malo porque... ¿Cómo que? No era un chiste, era una falta de Junior, de jugadora con poca experiencia. Bueno, el segundo de Burguera que también no lo entiendo. 6-0-4-9. No lo entiendo. Se sienta Talaverón, por cierto, va a entrar la Cambra. No, se ha sentado Bronqui. Bronqui, perdón. Sí. Anda, que mira que confundirlas. Ahí está la falta sobre Noah. Falta de Iglesias, creo, ha sido la tercera. 6-0-4-9, jugando Talaverón a una mano con la Cambra. La Cambra en el poste alto. Encuentra a Cristina García. García va a buscar línea de fondo para comerse el lástima, el canto del tablero. Recupera Sant Josep Obrer, va a entrar Gual en pista. Maza de 3. Tampoco. El rebote, eso sí, se lo quedó Burguera. Burguera línea de fondo, haciendo de todo Burguera. Juegan otra vez el triple y tampoco entra, se salió de dentro. Aro cerrado para el Sant Josep Obrer. 4 de 18, Alex, puede ser. De 16, de 17. 4 de 10. No, de 18, sí, tienes tu razón. Emma Barceló por la Cambra, la falta personal. De Elena Coulomb. Va a salir Gual y Nuria Martínez.
Gual sustituirá a Vilanova. Nuria Martínez sustituirá a Noa Sánchez. Y te quedas con la gana de saber lo que iba a decir si no ha metido un triple. No entiendo lo de falta de Junior, no entiendo el chiste, en serio. Ahí está Talavero. Asistencia de la One, canasta de Ariadna. 6-2, 4-9. Jugando en ataque San Josep, el triple que tampoco, ya van 4 de 19. Ahí va Martínez con Cristina García, la pie Talavero abajo. Pero sigue, no, la Cambra era que la pedía abajo. Recupera el conjunto balear. El triple desde la esquinita. Ahora sí. Y hacía mucha falta este triple para el San Josep. Ahora sí, 5 de 20 para San Josep Pobre. El triple de Gual, la Cambra para la One saca fuera para Cristina García de 3. Es Emma Barceló, perdón. El rebote lo peleó García, también lo peleó Martínez, se lo quedó Sánchez. Burguera jugando con Maza. 6-19 le quedan al partido, 10 arriba, Femení Sant Adrià, el triple de Amengual. No, el rebote cortito, se lo quedó Burguera, la falta es clara de la Cambra. Iba a entrar Sheila Maestu y Judith Turrión. Que tiene 4 faltas personales. Este es un momento de madurez, ¿eh? Ahora hay que sacar esa madurez y saber trabajar con 4 faltas. Burguera, los tiros libres. El primero lo anota. 6-2, 5-3. Va para el segundo Burguera, también anota 6-2, 5-4. Jugando Emma Barceló. Barceló cruzando campo. Barceló a punto de perder. Lo perdió. Pide falta. No lo consideran. Otro balón al suelo. Pero esto se lo queda a la One. Se levanta. ¡Qué crack! Se levanta botando el balón. Ahí está Martínez. Martínez sobre la Cambra, el lanzamiento de 2, se le quedó corto, el rebote se lo queda Maza para que juegue San Josep Pobre. Ella misma va a ordenar jugada sobre la defensa de Cristina García. Maza, el bloque indirecto para que reciba Gual. Ahora el bloque es directo, jugando con Amengual, línea de fondo, Amengual. Falta. No es falta para mí, sí para los árbitros. Falta de Emma Barceló, es la cuarta. Y va a salir Bausá, sustituyendo a la dorsal 6 a Elena Coulomb. Tiros libres para Amengual. El primero no. 6-2, 5-4. Va para el segundo. Segundo tampoco, se le quedó corto, pero el rebote de Burguera. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! De Sabina Burguera, 6 arriba. La ventaja ya solo es de 6, jugando Nuria Martínez. Martínez con Maestu. Maestu, Turrión bascula, Emma Barceló da 3, Barceló no. El rebote lo pegó Martínez, se quejaba de la falta, podía haberlo sido. Balón para San Josep Pobre, se puede poner a 4, incluso a 3. El equipo amarillo y lila. Falta personal de Nuria Martínez, tercera. Y ahora va a salir Subirats y se va a sentar Cristina García. Va a sacar de banda Maza. La tercera de equipo puede ser. Puede ser. No, ya están buenos, Madrid, ya están buenos. 6-2, 5-6, todo ok, José Luis. Balón por línea de fondo. José Luis.
¿Cuántas faltas lleva de equipo en este cuarto, San Josep Bugré? Todavía no lo pone en baloncesto en vivo, pero creo que 3. De los 15 arriba, solo a los 6 para el Femení Sant Adrià. Hasta 9 puntos le ha remontado el San Josep Bugré en este cuarto. Lanzamiento de 2, canasta de Maza. Se pone a 4 puntos. Hay partido, y de qué manera. Cuando Núria Martínez, es el momento de sacar aquí la veteranía del Turrión de Martínez para Sant Adrià y llevarse el partido. Martínez para Barceló. Barceló sobre Cristina García. Barceló, el gancho, no. Se le quedó corto, lo pelea Barceló. El balón de fondo, finalmente no, porque lo va a salvar el San Josep Bugré, que juegan para ponerse a 2 e incluso a 1 en esta posesión. 4 minutos 10 segundos cuando Maza, el bloque es de Burguera. Maza, lanzamiento de 2, muy cómodo la canasta. 6-2, 6-0. Se le llama baloncesto y es fabuloso. Y es un 2 parcial. Arriba solo el Femení Sant Adrià le ha remontado 13 puntos. Es un parcial de 11-0. 11-0 para el conjunto balear, que estaba prácticamente fuera del partido y ahora acaba de llamar a la puerta, pero bien, a golpes, a porrazos, diciendo hola, estoy aquí. Y está a punto de derrumbarla y de cargarse el piso, pero si se carga el piso no te preocupes, tienes Tecnocasa, que tendrás el mejor servicio al mejor precio, así que la mejor oferta inmobiliaria de Sant Adrià y de este país es la de Tecnocasa. Vale. Y creo que en Palma ahora mismo tienen que hacerle una estatua a Sabina Burguera, que lleva ya 26 puntos. 26. Deja algo para los demás, Sabina. 26 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, nada. Es casi la mitad de la anotación de San Josep Bugré. Sí. Y ahora es que la pelota está en el tejado de Sant Adrià, porque tienes que saber, empieza a temblar la muñeca, empiezas a tener miedo y el entrenador tiene que saber frenar esto y mantener a las jugadoras dentro del partido, porque si no, lo pierden. Tenías el partido ganado y ahora hay que volver a ganarlo. Tan sencillo y complicado como eso. Jugando Núria Martínez. Núria va a cruzar campo. Es una función, ¿no?, de jugadoras como Núria Martínez y Judit Turrión. Poner cloroformo al partido en estos momentos. Ahí está Maestu. Y la pierde. Pisó la línea, perdió el balón. Otro error no forzado del Femení Sant Adrià. Y se desespera. El entrenador de Sant Adrià está muy enfadado por esta jugada. Cuando Maza en ataque. Maza sobre Gual. Ese block. Tiene que volver también a aumentar el ritmo defensivo. A menguar la falta personal. La van a pitar, sí. Viene Broncano. Es la tercera de Bronqui. Y no habrá tiros libres, pero creo que ahora sí que está en bonus el Femení Sant Adrià. Bonus, tiene que haber tiros libres, claro. No, sí, va a la línea. Tiene tiros libres para empatar el partido. Ah, vale, la banderita está allí. Estaba mirando el lado equivocado de la mesa. Siempre hay que mirar el lado bueno de la historia. A menguar el primero, 6-2, 6-1. Va por el segundo a Mengual. Si lo empata habrá que volver a empezar. A Mengual lo anota. 6-2, 6-2. 3 minutos 33 segundos de un partido nuevo. Jugando Núria Martínez. Sheila Maestu con Turrión. Turrión con Núria Martínez. Ha sido falta para mí, no lo han pitado. Ahí está Martínez. Martínez con Judit Turrión. Turrión de 3. Se quedó corto. El rebote para Burguera. Burguera jugando con Manza. Ordena puño. La defensa ahora es 3-2 por parte del Femení Sant Adrià. Jugando con Maza. Lleva muchos minutos sin anotar el Femení Sant Adrià. Maza de 2 a paso robado. No anota el rebote. Lo peleó Maestu. Es de fondo para Sant Josep Bugré, 13 segundos. Caras de preocupación en el banquillo lila y en la afición. Burguera, el tapón de Turrión. Se lo queda Núria Martínez, ha hecho daño. Judit Turrión han chocado las dos jugadoras con Burguera.
Y ojo, porque Sabina Burguera tiene que volver, tiene que seguir jugando. No puede permitírsela al San Josep perderla ahora mismo. No, pero parece que apoya bien, ¿eh? Así Sí, apoya bien, está bien. También está bien Judith Turrión, a echarme pintura y a volver. Bueno, Nuria Martínez. 2:43 al partido. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero esto es el baloncesto, jugando Turrión con Maestu. Maestu para Nuria Martínez. Martínez no mira aro. Martínez sobre el bloque de Turrión al interior con Judith Turrión. Turrión al terremoto, la asistencia para Bronqui, canasta. Asistencia del terremoto, canasta de Bronqui. 6-4, 6-2. Maza en ataque, jugando con Amengual. Amengual sobre el bloc de Bauzá. Amengual ha sido falta, no la ha aplicado, pero la canasta es un canastón de Amengual. 6-4, 6-4. 2 minutos le quedan al partido, si no hay prórroga. Martínez, Laguán jugando con Maestu. Maestu para Turrión. Turrión para Martínez. Martínez con Broncano al interior. Lo saca para el triple que es de Cristina García. Triple de Aina Subirat. 6-7, 6-4. Maza en ataque para Gual. Gual de 3. La respuesta. Canastón y pide cambio. Ojo que pide respuesta. cambio Burguera. 6-7, 6-7. Pide cambio Burguera, pues eso es importante, ¿eh? Juan Nuria Martínez. 1:27 para llegar al final. Turrión al interior con Subirats. Estuvo precipitada Subirats, pero era buena la intención. Jugando Maza. Parece que se va a contener el cambio de Burguera. Y no se va a producir de momento. Maza con Bauzá. Bauzá con Maza. Maza sobre el bloque de Burguera. Maza le sale a defender Turrión. Cuidado, se ha quedado ahí mal con Burguera. Falta es clara de Irene Broncano. Sí. Y es la cuarta de Broncano. Ojo, porque el partido está que podría ir a la prórroga. 1 minuto, 1 segundo. A Burguera al primer tiro libre. No lo anota. 6-7, 6-7. Va al segundo Burguera. Y el que quiera vivir tranquilo, que se vaya a ver el fútbol. El segundo de Burguera lo anota. 6-7, 6-8. Se pone arriba 1 el San Josep Ure. Cuando Nuria Martínez manda cuernos para Maestu. Maestu con Nuria. Nuria sobre el bloque de Turrión. Nuria para Sheila Maestu. Maestu, el triple de Broncano, lo finta. Qué bien por línea de fondo. Falta sobre Turrión, no lo han pitado. Vuelve a recuperar Turrión. Falta de Sheila Maestu. Falta de Sheila Maestu. Pues sí, falta de Sheila Maestu. Y ojo, porque advierte al entrenador que podría pitarle técnica. Para mí era falta sobre Judith Turrión, una falta clara sobre Judith Turrión. Bastante clara, sí. La verdad, lo tengo que decir. Creo que tampoco no era falta de Sheila Maestu, pero los árbitros ven la jugada mucho más cerca que nosotros, evidentemente. Ellos cobran por esto y nosotros no, así que ellos sabrán más que nosotros. Pero es lo que han señalado los colegiados. El primero de Bauzá lo anota. 6-7, 6-9. La verdad, ahora me costaría poner un euro, porque gana San Adrià el partido. El segundo no, el rebote para Broncano. Ya hay lucha y la flechita dice San Adrià. 38 segundos, 4 décimas, 6-7, 6-9. Tiene que entrar la Mopa, así que es tiempo para que Montse Time se muestre ante su público. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Cuando San Adrià alcanzó los 13 arriba hace como 10 minutos de partido. 4 minutos de partido, que íbamos a estar aquí. Se reanuda jugando Nuria Martínez. Va a jugar largo San Adrià. Es importante que anote en este ataque. Broncano con Nuria Martínez. Martínez
Martínez, línea de fondo. ¡Oh! ¡Canastón! Canastón de una leyenda llamada Nuria Martínez. 6-9, 6-9. Empate en el marcador. 20 segundos, 4 décimas. Todo por decidir. 6-9, 6-9, Alex. Algunos de los datos, por cierto, permitidme la anécdota, si no me lo voy a hacer encima. El marcador nos ha quedado un poco erótico. Estaba pensando, a ver quién será el que hará la broma. Tenía que ser él, evidentemente. Algunos de los datos que nos llevan a este marcador no apto para Pepe, menores de edad. El micro de ambiente está puesto y tú estás al lado. Entonces, algunas cosas que dices salen. Ya. No, yo te lo digo. De momento. ¿Cuántos puntos lleva ya Burguera? Burguera lleva 27 puntos, lleva 9 rebotes, lleva. Venga, 2 asistencias, no sé. ¿Hay algo que quieras no hacer hoy, Burguera? O sea, deja algo para las demás. Maza lleva 12 puntos, la siguiente máxima anotadora del San Josep Ubret. Sant Adrià tiene la anotación un poco más repartida. Bronqui lleva 12, García lleva 12 y Subirats lleva 11. Y Nuria Martínez lleva 7, pero yo creo que este último valía por 15, así que… Y para partidos de esta emoción, de esta ansiedad, si necesitáis algún tipo de medicamento, lo podéis encontrar en la farmacia. En la farmacia 1985. Ha colado bien. En la 1925, en la Avenida Cataluña, una de las mejores farmacias de Europa. Y no es coña. Líderes en innovación al servicio de la ciudadanía y de sus clientes. 6-9, 6-9. Va a volver el partido. Presión toda la pista de Femení Sant Adrià. Jugando Maza. Maza cruzando campo. Quedan 15. Maza sobre la defensa de Turrión. Bien defendido aquí Maza jugando con Amengual. Amengual con Burguera. Burguera. Se salió el rebote para Turrión. 3 segundos. 1 segundo desde su casa Martínez. ¡Ay! Se quedó cortito por nada. ¿Os gusta el marcador erótico? ¿Os gusta el baloncesto? Pues tenéis 5 de regalo. ¿Tenías planes tú hoy? ¿Habías quedado para comer? Pues llama y di que llegas tarde porque hay prórroga. 1 minuto 39 le queda al descanso de esta prórroga, Alex. Un partido con todo, con mucha alternancia en el marcador. Momentos para unas, para otras. De locos. De locos. El San Josep Ubret ha remontado 13 puntos en un suspiro. Y lástima no ha podido rematarlo. No ha podido rematarlo. El Sant Adrià ha sabido parar la pisonadora en la que se había convertido el San Josep en el último cuarto y llevar el partido a la prórroga en un momento en el que yo ya veía al San Josep ganador. O sea, ahora puedo decirlo, ahora ya está, ya ha pasado. Habíamos fichado a Francis para hacernos de cámara, diciéndole que no te preocupes, Francis, que podrás estar a comer prontito y tal. Bueno, si tienes hambre, porque llegas tarde a comer, unos snacks Matutano, creo que podría… Vale, ya ahí lo dejo. Ya sabéis dónde podéis encontrar vuestras equipaciones para esta temporada. Win Team como el Femení Sant Adrià. Sumaros a Win Team y tendréis las mejores equipaciones a los mejores precios y un servicio absolutamente personalizado. A Juan Maza. 5 minutos más, periodo extra time. Jugando Maza con Amengual. Amengual, la penetración. Que bien le salió Turrión. El rebote Burguera. La falta de Nuria Martínez. La cuarta de Nuria Martínez. No, la quinta. Quinta de Nuria Martínez. Vamos a dejarlo. No. Se la han dado a Judith Turrión. A Turrión, sí. Se la han pitado a Judith Turrión, es la quinta de Judith Turrión, sí. Vamos a intentar dejarlo del rotor, ¿no? Porque no es lo nuestro en el día de hoy. Así que vamos a intentar dejarlo. Yo lo escucho bien. Ahí está el primer tiro libre de Burguera, lo anota 6-9, 7-0. Igual. Está bien. Va al segundo Burguera. Ahora sí.
Burguera 6-9, 7-1. Angena Belloso, que por cierto que está en pista, jugando con Bronchi. Bronchi para Maestu. Maestu sobre Belloso. Belloso buscando línea de fondo. Belloso para el triple de Bronchi. Bronchi's in the house. 7-2, 7-1. Primera ventaja en la prórroga para el Femení Sant Adrià, jugando Maza. Ha hecho una cosa en Rex Cervera que puede ser difícil de entender, ¿no? Ha salido Muyó y Belloso, que llevan mucho tiempo en el banquillo. Y bueno, es aquellas cosas de enfermería o puerta grande. Nos falta, para mí nos falta. Técnica para Enric Cervera por protestar. Para mí no es falta, pero así lo han considerado los árbitros. Serán tiros libres para Burguera y la técnica es al banquillo, ¿Al banquillo? Sí, técnica al entrenador. Vale. Jugando el primer tiro libre Burguera. Va a tener 3. 3 y posesión. Burguera, el primero no. 7-2, 7-1. Ya se ha escuchado el primer grito que se escucha a veces en estos casos. Burguera va por el segundo. Ahí está. Tampoco lo anota. Va por el tercero. Se ha tirado primero la técnica y por eso ahora hay rebote. Al tercero Burguera. Ahora sí lo anota. La tercera bala vencida. 7-2. 7-2. Jugando Angena Belloso. Angena ordenando uno. Recibe Sheila. Sheila no encuentra a Bronchi. Ahora sí. Bronchi decide no precipitarse para jugar con Muyó. Bronchi para Angena. 8 segundos. Angena, línea de fondo. Quedan 5. A punto de perderla. 3. Tiene que tirar el triple Muyó. No se quedó corto. ¡Qué lástima! Y ojo. Jugando Maza. Maza para ordenando nuevamente jugada. Tiene que acusar en algún momento, o pareciera que tendría que acusar en algún momento el esfuerzo y el cansancio el equipo balear. Ha recuperado Sant Adrià. Belloso jugando con Nuria Martínez. No había falta, la pedía Burguera en la acción anterior. Martínez, ahora sí es falta de Bauza sobre Nuria Martínez. Es balón de banda. Ordena uno, la Y sacan la banderita. ¿Está ya en bonus el San Josep? No. Ahora sí. Hay banderita. Angena Belloso sobre el bloque de Sheila. Sheila jugando con Bronchi de 3. Está calentita Bronchi. 7-5, 7-2. Jugando a Mengual. Lucha. Sí. Buen criterio, sí señor. Aquí han acertado para mí los árbitros. Eso es lucha. Y la flechita dice Lila, por tanto recupera balones el Win Team Femení Sant Adrià. Y ahora va a salir Burguera Colom, no puede seguir. y se va a sentar Burguera. No. Pues está cojeando. Es que no puede con su alma. Es que lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo en este partido. Un Va a pilotar aplauso el para avión Burguera, de vuelta la a verdad. Palma, Burguera. Hay que quitarse el sombrero ante jugadoras de este tipo. La verdad. Jugando Angena Belloso. Angena a punto de perder y la perdió. Recupera Gual. Bien defendido, al menos recuperado por Angena Sánchez. La falta personal de Irene Broncano. De Broncano no, creo que No. ha sido de Sheila. se le ha dado a Belloso. 2-3, Belloso. Ah, Belloso, pues. De las 3 jugadoras que había en la jugada, creo que la No. única a la que yo no le habría dado falta. Aparte que yo creo que Belloso no estaba ni en la jugada, pero. Ya, bueno. El tiro libre para Lena Colom. El primero lo anota Colom. 7-5, 7-3. Va al segundo Colom. Al segundo no, el rebote de Bronchi se le escapó.
Línea de fondo para Sant Josep Obrer, que respira un poco más tranquilo. Maza sacando de fondo, jugando sobre Coulomb. Coulomb en el mano a mano con Maza. Maza buscando el bloque de Bauzá. Se le pega bien como una lapa a Bronchi. Maza, quedan 5 segundos. Maza busca la canasta. Maza a tablero, no. El rebote para Broncano. Broncano jugando con Nuria. Y Nuria dice: keep calm, cloroformo. Vamos a jugar con tranquilidad y largo. Shaila a punto de perder. Al final la perdieron entre Shaula y Belloso. Balón para Coulomb. Coulomb con Maza. Hay que saber jugar estos minutos. Mengual con Maza. Maza sobre la defensa de Subirats, que bien aquí. Ha recuperado Martínez. Bronchi. Tuvo que buscar esa asistencia para Mariona Muyó, pero no lo encontró. Cuidado, se puede haber hecho Bronchi. Es daño Bronchi. 5 contra 4. 5 contra 4, el hueco era enorme, lo van a aprovechar, no lo aprovechan igual, son pasos, sí, la decisión es clara. 1:28 le quedan a esta prórroga, al menos a la primera. 7-5, 7-3, camina en el banquillo Burguera, intentando quizás, quién sabe, si poder volver al partido. Al menos ha dibujado una sonrisa. Parece que no es nada grave y bueno, veremos si puede volver. Desgaste físico del palizón que se ha pegado hoy. Nuria con Broncano para Sheila, 2 segundos, el gancho a tablero que no, 1 minuto justo ya le quedan al partido, se ponen las manos en la cabeza y nervios en el parquet, bueno no, en la goma, ahí está Maza buscando a Bauzá, que bien con Coulomb, lo ha jugado bien aquí Sant Josep Obrer, igual, no lo ha podido definir de la misma manera, el rebote de Nuria Martínez, y Nuria que va al contraataque, no, hay que parar, hay que jugar con calma, largo, 35 segundos, le quedan 15 de posesión, 20 le quedarían, en el mejor de los casos, Sant Josep Obrer, y la falta es de igual. La falta no es de igual, la falta es de Sheila Maestus, es la 5ª falta personal. 7-5, 7-3, 29 segundos. Sale Ariadna Talaverón para sustituir a Sheila. 2 arriba el Win Team Femení Sant Adrià. Disculpa, he pestañeado. ¿Qué ha pasado? Pues que ha perdido el balón Sant Adrià y la falta, han considerado falta de Sheila Maestus. También te digo, para mí, si pitas esa falta, tiene que ser antideportiva, estás parando un contragolpe. Pero los árbitros consideraron que con la falta ya valía. Ahí está Mengual. A Mengual sobre Maza. Maza de 3. Se quedó corto. El balón es para Sant Adrià. Anula el tiempo muerto que había pedido el entrenador. No, ahora sí lo pide. Tiempo muerto de Sant Josep Obrer, 14 segundos, 5 décimas, 7-5, 7-3. Desfibrilador en modo on. 2 arriba al Femení Sant Adrià, Alex. ¿Qué va a hacer el Sant Josep? Va a buscar la falta rápida para intentar tener una última posesión, jugándosela a que anoten los 2 tiros libres. Obvio. Y pierda ese partido. Para mí, obvio. Presión. Para mí, obvio. Sí, bueno, yo creo que lo más obvio es la falta. Pase lo que pase, está claro que vamos a necesitar pastillas para el corazón esta tarde. De hecho, lo que está haciendo es planificar el próximo ataque. Es decir, parece muy claro que la táctica es hacer falta rápido y atacar. Y después de la falta, va a pedir tiempo muerto otra vez, se nota los 2 tiros libres. No, ha planificado la jugada de después de la falta. Muy bien. Y ahora habrá que ver qué jugadora de Sant Adrià la recibe. ¿Tienes algún género de dudas? No hablemos de tiros libres. No hablemos de tiros libres. No, no hablemos de Laura Nico. ¿Tienes algún género de...? Pues mira, hubiera fallado. Porque va a sacar Nuria Martínez. Pero ¿estás seguro por quién va a apostar para recibir la falta Sant Adrià? Vamos. Nuria
Nuria sobre Emma. Emma con Nuria Martínez. Falta de Amengual. Me podría haber jugado 200.000 euros y ahora me podría comprar 3 pisos en Tecnocasa. Si los tuviéramos, ¿no? O sea, ¿tú tienes 200.000 euros? No. O sea, ¿tú tienes 200.000 euros? O sea, No, 200.000 euros. No, que me voy a comprar 3. ¿Por qué pago yo las copas cuando quedamos para tomar algo? Que pagas tú las copas. Es broma, es broma. Martínez 7-6-7-3. Ya se queda broma, hombre. 11 segundos, 8 décimas. Si Nuria Martínez anota el segundo, puede haber cerrado el partido. Ahí está la leyenda. Lo anota. 7-7-7-3. 11 segundos, 8 décimas. Jugando Maza. Tiene prisa. Mucha prisa el Sant Josep Obré. Maza jugando con el triple de Gual. Se queda corto. El rebote para Mengual. Balón de fondo para Sant Adrià. Pide tiempo muerto a Enric Cervera. 1 segundo, 5 décimas. Tiempo muerto. 4 arriba el femení Sant Adrià. Vamos a ir destacando las jugadoras más destacadas del partido porque como remonten 4 puntos en 1 segundo y medio, esto pasa a la historia. Y hay que destacar a Burguera. Vale, Burguera lleva 30 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, una valoración total de 37. Burguera ha hecho todo. Burguera pasa la mopa, Burguera pilota el avión de vuelta, Burguera lo ha hecho todo en el Sant Josep Obré. Hay que hacerle una estatua delante del Ayuntamiento de Palma a esta grandísima jugadora. Por parte del femení Sant Adrià, la mejor valorada será Cristina García, que tiene una muy buena estadística, 12 puntos, 14 de valoración, pero claro, lo comparas con Burguera y te parece algo pobre. Es como decir, yo soy rico y que me compares con Bill Gates. Pues, hombre. Ay. 1 segundo, 5 décimas. El partido está obviamente decidido. Va a sacar, no de fondo, evidentemente va a sacar Creo desde que va a buscar, el medio campo. Va a buscar la canasta también de cara quizá a la verás. A aumentar lo máximo posible la ventaja. Hombre, quiero pensar eso, claro. Sí, si no es que lo ha hecho por joder y eso no creo que ocurra, ¿no? No, yo creo que no. Emma Barceló va a recibir ¿quién? Bronqui desde la esquinita el triple. ¡No! Ganó el Win Team femení Sant Adrià 7-7-7-3. Primera victoria liga en casa. Era victoria de la temporada, Alex. Le ponemos el cierre desde la pista Pedro Machado. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por vuestra paciencia. 4 meses sin baloncesto, ya estamos de vuelta y nos veremos dentro de 2 semanas. Espero que aquí o en el Marina, que ya no lo sé. Pensad que llevamos Aquí, 4 vale, guay. conteniéndonos todos los chistes malos. Hoy ya los hemos soltado. Sí, pero los hemos soltado en la primera mitad que no se estaba emitiendo por un problema con la retransmisión. Luego ya... Ah, pues entonces os vais a comer también el segundo. Muy bien. El próximo partido tenemos aquí guardados. Hasta la próxima ocasión aquí desde el Ricard. También nos podéis seguir por FS TV, suscribíos para tener todo el mundo lila a vuestro alcance. Todos los vídeos. Hoy la verdad un tiempo más se tendría un fuerte saludo a toda la gente de estos vídeos para apoyar. Y mucho ánimo a Mina Barkovic. Hasta la próxima.